vosotros, fijad que no va a ser ningún examen, esto va a ser un monólogo, pero de momento voy a hacer la pregunta. ¿Qué libro hubierais elegido esta tarde para que predicase yo? Decidlo con libertad. ¿Qué libro de la Biblia? Hebreos. A ver si habéis acertado. Yo Apocalipsis. Apocalipsis, va bien, va bien. Judas, madre mía, me estoy dando caña. ¿Cuál? Juan. Proverbios. Pedro. Romanos. ¿Os dais cuenta quién pensaba? Romanos. Romanos es el libro que he elegido, ¿verdad, hermanos? Y quizás te preguntes qué podemos aprender del libro de Romanos y sobre todo el capítulo en el cual el Señor ha puesto en mi corazón para esta tarde, que es el capítulo 16. Es el último capítulo de Romanos, donde Pablo habla de las salutaciones. Y yo digo, ¿qué podemos aprender de las salutaciones? Algunos le llaman el quinto evangelio a este libro, al libro de Romanos. Y este libro veremos cómo nos enseña el plan de salvación y está expuesto de una manera muy buena y muy clara. Vamos a dar lectura a el libro de Romanos, capítulo 16, del 1 al 20. Romanos, capítulo 16, del 1 al 20. Bueno, cuando lo tengáis, damos lectura. Dice así la palabra de Dios: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estanquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Ruth, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sícrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Querido Padre que estás en los cielos, he aquí tu siervo, Señor, me presento delante de ti para primeramente aplicar este mensaje a mi vida, a mi corazón, a mi persona, y después compartirlo con mis hermanos de manera, Señor, que sea de edificación para el crecimiento de tu iglesia y para servirte a ti, que eso es el propósito principal de esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, no sé si os habéis dado cuenta que acabamos de conocer un montón de gente bíblica que no conocíamos.
Fijaos, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos hablado de Andrónico, de Trifesa, de Trifona? Pero bueno, si estos más que nombres parecen venganza, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas veces hemos hablado de estos hermanos? Pero aquí vemos lo importante que era para Pablo estos hermanos y el amor fraternal tan grande que tenía por ellos. Y quiso dejar constancia, nada más y nada menos, de estas personas en la palabra de Dios. Quiero dejarlo escrito en la palabra de Dios con estos saludos. Y espero que en esta tarde, que aunque sea una palabra sumamente sencilla, nos ayude en nuestra vida espiritual, nos ayude en nuestra vida como iglesia y nos ayude en nuestra vida congregacional. ¿Sabéis por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Incluso estos saludos son para nuestra propia enseñanza. Están inspirados para corregirnos, para enseñarnos, incluso para redarguirnos. Porque tienen el soplo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos estar capacitados y perfeccionados para toda buena obra. Y de esta manera, así podamos ser útiles para la extensión del reino de los cielos. Pero ¿qué importancia tiene nuestra manera de saludar? Hay 3 tipos de saludo que yo como creyente no haría. Está el saludo de la mano de goma. ¿Sabéis cuál es ese saludo? Pues cuando tú le echas la mano a alguien y parece que te está echando una mano con gelatina, así fría, así blanca, que parece que no, como que se piensa que te vas a quedar con la mano. Luego está el beso de la cobra, que vas a saludar a alguien y es igual que los porteros con los penaltis, ¿no? Que te pones así y no sabes que por dónde te va a dar el beso y el beso se queda en el aire. O sea que al final es como si no te hubieras saludado. Y por último está el abrazo del embudo, que es un abrazo que te das así, que parece que va a ser muy sincero, pero llegas con la cabeza y se queda así como una pirámide. Que no quieres que haya ningún tipo de roce, no vaya a ser que te se vaya a quedar ahí pegado. Te vayas a quedar pegado. Pero mirad, hermanos, qué importante. La palabra de Dios nos exhorta que nos saludemos con ósculo santo, con un beso santo, un saludo sincero, fraternal, con un corazón lleno de Cristo. Y mirad, no decimos, pero bueno, ¿qué importancia tiene un saludo? Pues si no tiene importancia, ¿por qué luego a veces nos quejamos? Oye, hoy he estado en la iglesia y resulta que fulanito no me ha saludado. O cuando vas por la calle y ves a alguien y dices, oye, ¿sabes que he visto a tal persona y no me ha saludado? Si no tiene importancia, ¿por qué se la damos? Y si algo veo yo en estas salutaciones, es que el apóstol Pablo quiere transmitirnos que aunque el libro de Romanos sea muy teológico, tenga muchas verdades acerca de Dios, y la segunda parte, a partir del capítulo 12, nos sea muy práctico para nuestra vida cristiana, termina de una manera muy personal. Termina el libro de una manera muy íntima. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos vuelve a demostrar el corazón de Dios. Que Dios es un Dios que quiere tener una relación íntima, que anhela tener con nosotros esa relación. Y Dios es un Dios glorioso. Dios es un Dios santo, sí, pero al mismo tiempo es un Dios personal. Un Dios que nos ama y que nos cuida. Y que nos conoce por nombre y el trabajo que estamos desempeñando en su obra. Y si hay algo que podemos extraer de estos versículos, es que el apóstol Pablo quería dejar constancia del amor y el afecto fraternal que debemos de tener los unos por los otros. A lo largo de la lectura bíblica que hemos hecho, vemos como el apóstol Pablo los nombra y los destaca, el amor que tiene por ellos, llamándoles amados suyos. Y los nombra como sus parientes, los nombra como su familia, como su gente, muy cercana a él. Incluso llega a decir que la madre de uno de ellos es como su propia madre. ¿Y sabéis qué ocurre cuando se manifiesta este amor ágape? Pues que Dios está derramando bendición entre los creyentes. Bendición. Está derramando de su gracia, está derramando de su poder en nuestras vidas. Manifestamos un amor sincero y puro. Dios manifiesta su poder en nuestras vidas, pero al mismo tiempo hay un peligro. El enemigo, cuando ve que nos amamos de esta manera, ¿sabéis lo que hace? Envía esas pequeñas zorras
¿Os acordáis de esa parábola? Las pequeñas zorras que llegan a una viña, que están produciendo un fruto buenísimo y empiezan a morder el fruto y a estropear el fruto. Eso es lo que hace el enemigo cuando el amor ágape se manifiesta entre los cristianos por cuestiones tontas, infantiles, sin importancia. Comienza el enemigo a viciar y a destruir ese amor y esa buena relación que pueda haber entre nosotros. Y aquí hay algo, hermanos, que Dios quiere transmitirnos y enseñarnos y que debemos de apropiarnos. ¿Para qué? Para aplicarla a nuestra vida personal y mejorar nuestras relaciones. Por ese motivo el apóstol Pablo nos enseña de que debe haber un profundo amor y afecto por todas las personas, por todas las almas, pero especialmente por los de la familia de Dios. Fijaos, el apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Roma y él nunca había estado allí. Probablemente él estaba escribiendo desde Corinto a personas que había conocido a lo largo de su ministerio y que las recordaba en su mente y se acordaba de su nombre. A veces a mí me ha pasado que me han presentado un hermano y a la semana siguiente ya no me acuerdo del nombre del hermano. Sin embargo, el apóstol Pablo sabía que estas personas se estaban congregando allí, las había conocido a lo largo de su ministerio y fijaos cómo las había amado hasta dejarlas inscritas en la palabra de Dios. Creo que Dios tiene algo para nosotros en esta enseñanza, que no solo quiere que le amemos a Él. Dios no quiere solo que le amemos a Él, sino también que amemos a las almas y que amemos a los hermanos y a las hermanas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Esto es algo, hermanos, que debe latir con fuerza en nuestro corazón. Y yo cuando estaba preparando esta predicación digo, pero sé que el primero que se la tiene que aplicar soy yo. Yo soy el primero que me tengo que aplicar esta predicación. Yo soy el primero que tengo que aprender a amar de esta manera que amaba el apóstol Pablo a los hermanos. Pablo podía haber dicho, fijaos, era un gran apóstol, y podía haber dicho, he terminado mi mensaje, he terminado mi tratado teológico, ya os he dicho lo que tenéis que hacer, las verdades de Dios de una manera práctica. Pero el apóstol Pablo dice así, esto no es teología, esto no son doctrinas, esto se trata de personas, se trata de hermanos y hermanas en la fe, se trata de cuidar, de amar, de honrar y de reconocer a los que están a nuestro lado en la obra del Señor. El apóstol Pablo estaba amando de tal manera que decía, pero sé que son mis parientes, los ancianos son como mi padre, las ancianas como mi madre, las jovencitas como mis hijas, los jovencitos como mis hijos, y así derramaba el apóstol Pablo su amor fraternal por los hijos de Dios. Así amaba a los hijos de Dios. Incluso decía que Timoteo y Tito eran sus propios hijos. Y fijaos hasta qué punto amaba el apóstol Pablo a los hermanos y a las almas, que dice, en una ocasión, vuelvo a tener dolores de parto. Y dijo, y me gustaría irme al infierno, ser yo anatema, un maldito de Dios, con tal de que mi nación y mi pueblo conocieran a Cristo. ¡Wow! Somos capaces de decir una cosa así nosotros. Yo, desde luego que no. Yo, desde luego que no. Un maldito de Dios, me gustaría ir al infierno por amor a las almas. ¿Cuánto nos queda por llegar? Vaya listón que nos pone el apóstol Pablo, amigos, hermanos. El apóstol Pablo dice esto. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y lo mejor que me podía suceder es abandonar este cuerpo para la eternidad. Pero el apóstol Pablo, destacando la importancia, y subrayo, la importancia del amor fraternal, decía, si tengo que estar en este cuerpo, si tengo que permanecer en esta vida terrenal, y es para bien y de provecho para mis hermanos y para las almas, ya no sé qué escoger. Pues para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Así constantemente dirá el apóstol Pablo.
derramaba su corazón y daba su vida por amor a las almas y a los hermanos. Y fijaos, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo había conocido verdaderamente el amor de Cristo en su vida. Él había conocido cómo Cristo le había sacado de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, si hay algo que Dios quiere enseñarnos aquí, es esto, que debemos de fomentar el amor fraternal, debemos de saludarnos con ósculo santo, de darnos la bendición, pero ante todo con un corazón sensible por las almas y por nuestros hermanos. ¿Cuántas veces hemos llorado para que se convierta alguien? ¿Cuántas veces hemos llorado porque se marchó un hermano de la iglesia? Mira, una vez un niño en un supermercado quería que su madre le comprara un helado y ella no estaba dispuesta a comprárselo. Entonces él comenzó a llorar. De la manera que lloran los niños, ¿verdad? Que se ponen a llorar hasta que consiguen las cosas. Y la mamá, disgustada, se acercó a él y le dio unos azotes para que callase. Pero fue todo lo contrario. Aquel niño parecía un tsunami de llanto. Y cada vez lloraba más fuerte. Al final terminó comprándole el helado. Y es que el que no llora no mama, ¿sabéis ese refrán, verdad? El que no llora no mama. Es un ejemplo muy simple. Pero dice el Señor, si vosotros, siendo malos, sabréis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cómo no yo os voy a dar, que soy vuestro Padre Celestial, cosas mayores que estas? Sí, hermanos, está claro que el que siembra con lágrimas recoge con regocijo. El ser humano parece que no, pero somos de lágrima fácil. Los hombres somos muy machotes, decimos que no lloramos nunca, pero no es cierto, no lo creáis. Lloramos como el que más. Pero mirad, lloramos depende de qué cosas. Cuando estamos enamorados de jóvenes y va todo tan bien, pero llega un momento que hay una contienda o una discusión con la pareja y ya parece que no la vas a ver más. Entonces llegas a casa, te encierras en la habitación y parece que has estado pelando cebollas una semana. O sea, te partes a llorar porque el amor duele, ¿no? ¿Creéis que el amor duele? ¿Quién está de acuerdo que el amor duele? El amor duele, hermanos. Duele. Y más cuando amas de verdad. Cuando amas a una persona de verdad, realmente sientes dolor interno. Y cuando ves que la vas a perder, o que no vas a estar con ella, se quebranta el corazón, ¿verdad, hermanos? Se quebranta, no se quebranta. Bueno, cuando estás casado, menos. Ya te frota la mano y duele, a ver si te toma más. No, es broma. El amor duele. Por tanto, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 9, 10, ¿puedes ir reflejando Romanos 12, 9 y 10? Quiero que alguien lo pueda leer en voz alta. Participamos todos. Inmediatamente debe haber un amor proyectado
hacia nuestros hermanos y hermanas en la fe, de una manera pura, sin fingimiento, no para quedar bien, sino que salga de donde dije, de las entrañas, entrañablemente de corazón. Primera de Juan 4:7. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí nos aclara claramente que esto que está ocurriendo, que si hemos nacido de Dios tenemos que amar sin fingimiento, porque está diciendo, si tú amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Eso lo hemos oído en la predicación de esta mañana. Pero hace 2 predicaciones, hace 2 domingos también lo escuchamos y yo no me había puesto de acuerdo con ellos. ¿Qué quiere decir? Que algo está diciéndonos el Señor. Algo está fallando. Porque si amamos a Dios y aborreces a tu hermano, somos mentirosos. Y aquí hemos visto como Pablo, Pedro y Juan nos están exhortando a potenciar el amor fraternal. Pero ¿por qué le dan esa importancia? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Evangelio de Juan 13, 34 y 35. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quién está hablando aquí? La palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Y quién habla aquí? ¿Acaso no está hablando Jesucristo? ¿Y qué nos dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y después, ¿qué dice? Cuando os améis unos a otros, ¿qué ocurrirá? En esto van a conocer que sois mis discípulos. ¿Es así o no? Y creo que el mayor folleto evangelístico que una ciudad que está en tinieblas, que una ciudad que no conoce a Dios, que una ciudad puede venir a la luz admirable de Cristo, el mayor folleto evangelístico que puede recibir un alma sin esperanza, es cuando un grupo de creyentes que aman a Dios y se aman los unos a los otros fraternalmente, de una manera sincera y honesta. ¿Sabéis entonces qué ocurre? Que Dios estará en medio de su pueblo, que la presencia de Jesús se hará latente, porque si amamos a Él y amamos al prójimo como a nosotros mismos, hemos cumplido la ley. Y os aseguro, hermanos, que este será el mejor folleto evangelístico que podemos dar a cualquier persona, porque así la gente conocerá que somos verdaderamente sus discípulos, que somos personas que vivíamos en pecado y nos hemos arrepentido y hemos ido a los pies de Cristo, a la cruz del Calvario, y que ahora estamos manifestando esa fe entre nosotros, amándonos fraternalmente, y pudiendo llevar ese evangelio de amor a los demás. Y los demás van a ver, cuando nos amemos de esta manera, sin fingimiento, de una manera pura, de una manera sincera, de una manera entrañable, van a distinguir que nosotros somos verdaderamente los hijos de Dios. Amén. Por tanto, hermanos, ellos tendrán un mayor conocimiento cuando nos vean de amarnos así, de que hay un Dios de amor, de que hay un Señor y Salvador,
y cuando vea de amarnos a quién, los unos a los otros. Por tanto, el saludo con un ósculo santo es una manera sincera y pura de hacerlo, un testimonio delante de los de afuera y sobre todo dando la bendición de Dios. A veces decimos, claro, qué fácil es, llega el domingo, la puerta de la iglesia, que Dios te bendiga, así como algo rutinario, pero no hay nada mejor, ni nada mayor, ni nada más grande que desearle a alguien la bendición de Dios, porque cuando Dios bendice a alguien ya no puede recibir algo mayor. Y no solo hay que hacerlo en la iglesia, hay que hacerlo en cualquier lugar que vayamos. Hermanos, el amor no que sea sin fingimiento, que sea un amor fraternal, pero es suficiente el amor o el saludo para dar un buen testimonio. Fijaos aquí, hemos visto en Romanos, en capítulo 16, hemos leído, y también Pablo habla del agradecimiento por la labor que otras personas desarrollan. Vamos a ir a ver 1 de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios, mirad, honrad a todos y amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Vamos a seguir viendo cómo la palabra de Dios no queda muda en cuanto a la honra a los hermanos. Vamos a ir ahora a 1 de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y cómo no, vamos a visitar la palabra de Dios en Romanos 12:10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Si algo podemos destacar aquí, hermanos, en estas salutaciones, en estos saludos del apóstol Pablo, es que no vemos que sea Pablo una persona que solo ama. No vemos a un Pablo que solo ama, vemos a un Pablo que también es un Pablo agradecido por la labor y los favores que otras personas le han hecho a él. Y constantemente los menciona, y la labor que cada uno ha hecho en la obra del Señor, en todo su ministerio. Personas que le han apoyado, que han estado con él en prisiones, personas que le han ayudado en muchos momentos, y está muy agradecido. Y aunque era un gran apóstol, no quiere dejar a nadie de lado, porque reconoce la importancia que tiene el apoyo de los demás. Por tanto, debemos de ser creyentes que no solo saben amar, sino que también saben honrar a esas personas que están trabajando por el bien de la Iglesia del Señor, por el bien de nuestras propias vidas. Y es bueno, hermanos, es bueno reconocer como hemos leído la labor, reconocer, aunque sea un gesto pequeño de cualquier hermano, para darle las gracias. De esta manera, así podemos edificar la Iglesia. Y esto nos va a ayudar muchísimo si somos agradecidos con aquellos que están sirviendo en la obra del Señor. Fijaos un ejemplo práctico. No tenía ninguno, pero viendo a nuestro hermano Domín aquí. Tú imagínate que él cada domingo prepara alabanzas para la gloria de Dios y para que todos seamos edificados por medio de ellas. Y prepara 4 alabanzas y una de ellas no sale muy bien. Entonces tú, cuando termina el culto,
siempre vas a agradecerle la labor que este hermano está haciendo, porque él necesita ensayar todos los días, y quitar tiempo a su familia, a su trabajo, para estar y dedicarle tiempo a eso. ¿Tú vas a agradecerle o vas a decirle, oye, te ha salido mal una alabanza? ¿Cuál es la reacción nuestra? ¿Vamos siempre a decir qué 3 alabanzas más buenas o qué mala alabanza te ha salido hoy? Hay que reconocer estas cosas y hay que ver que ser agradecidos y honrar a los hermanos es el bien para la iglesia, es bien para nosotros, ¿verdad? Hermanos, hay que saber honrar a aquellos que te hacen un bien, a aquellos que están favoreciendo tu vida espiritual, y no poner trabas. Y no nos justifiquemos el de ser desagradecidos con esa frase hecha que decimos, si lo hacen para el Señor. Claro que lo hacen para el Señor, pero debemos de reconocer públicamente. Hemos leído en el capítulo 16 de Romanos 26 personas que colaboraban con Pablo de una manera u otra, estaban haciendo algo, y Pablo, el apóstol Pablo, dice y reconoce a cada uno de ellos lo que estaba haciendo, a cada uno de ellos lo reconoce públicamente. Debemos de reconocerlo públicamente, como el apóstol Pablo lo hizo, y a cada uno de aquellos que colaboran con él, y lo dejó escrito, y no lo dejó escrito en cualquier sitio, lo dejó escrito en la mismísima palabra de Dios. Y como nos dice la palabra, que la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y el apóstol Pablo dijo, no, esto que quede aquí, constancia de que estas personas aman a Dios, sirven a Cristo y están honrando al Señor. También hay otra posible excusa, que tú vayas a agradecerle a alguien algo y te diga, déjalo, que yo lo estoy haciendo para el Señor. La misma frase, pero a la inversa. Pero tú entonces tienes que decir, pero tú estás colaborando para el bien de la iglesia. Tú estás fomentando el bien de la iglesia con la labor que tú estás haciendo. No queremos ser personas desagradecidas, sino todo lo contrario. Queremos ser personas agradecidas a Dios y a aquellas personas que fomentan el bienestar de la iglesia. Y en este pasaje hemos visto 2 puntos importantes. Hemos visto el amor fraternal que tenemos que potenciar y el agradecimiento a aquellos que están trabajando para el bien de la iglesia. Pero para terminar, veremos una advertencia. Después de leer aquellas salutaciones y el saludo a aquel que dice el Señor, saludaos con ósculo santo y haya paz entre vosotros, nos advierte y nos avisa. Vamos a Romanos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y dice así, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí vemos que hay personas que causan divisiones y tropiezos, que hablan cosas de Dios y de la Biblia, pero hablan mal de los hermanos, hablan mal de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, aquellos que andan así, fijaos bien quién son. ¿Y qué dice? Apartaos de ellos, porque solo siembran cizaña con acusaciones infundadas y doctrinas extrañas que no fomentan el amor fraternal entre vosotros. Así que estáis avisados de que tales personas os apartéis de ellas y no tengáis que darle lugar a escucharlas. Sobre todo cuando dicen, es que me han dicho, porque yo dije, que tú dijiste. Al final, eso es traer división en la iglesia. Por tanto, estar atento y no participéis de estas conversaciones. Debemos
¿Qué debemos hacer ante esta situación? Cuando nos encontremos personas que se les ve este tipo de plumero, debemos orar por estas personas para que se aparten de esas prácticas. Por lo que quieren de nosotros, ¿sabéis qué es lo que quieren de nosotros? Pues tenernos a su disposición para sus propios fines, como hemos leído. Porque hay personas, por desgracia, que utilizan la Biblia como caballo de batalla, no para edificar, no para construir. Utilizan la Biblia para sus propios beneficios y al final se están sirviendo de nosotros para llevar a cabo sus propósitos. Por eso el apóstol Pablo dice, cuidado, que en aquel tiempo había falsos profetas, pero hoy, por desgracia, también lo hay. Parece que predican a Cristo, parece que predican la salvación, pero ¿sabéis lo que quieren hacer? Llenar sus propios vientres. Y piensan mucho con esta, para no doblar la espalda y para llenar la barriga. Y hay que tener mucho cuidado. Esa exhortación de Pablo nos dice, ser sabios, y si hay personas así, apartaros de ellas. Y por último, para terminar, ya soy como los pastores buenos, que siempre dicen para terminar y luego se tiran 20 minutos más allá. Vamos a ir al versículo 19 y 20. Y aquí por último vamos a ver unas palabras de ánimo. Fijaos, Romanos 16, 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea que toda la gente sabía de aquella obediencia de aquellos creyentes. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para bien e ingenuos para ¿qué? Para el mal. Ingenuos para el mal. ¿Y qué ocurrirá si sois así? Pues que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, si nosotros captamos la idea de que debemos ser obedientes al Evangelio y somos ingenuos, o sea, inocentes para el mal, pues el creyente no debe mezclarse con el mal, más bien tiene que compartir cosas buenas. Cuando actuamos así en obediencia, ¿sabéis qué ocurre? Que el Dios de paz aplasta constantemente al enemigo bajo nuestros pies. Y el apóstol Pablo nos trae esta palabra de ánimo para que sigamos perseverando en la fe, para que no desmayemos y para no tirar la toalla. Y si tiramos la toalla, que sea en la playa. Hermanos, si sigamos siendo fieles en la obra del Señor, porque ¿sabes qué pasa? A pesar de lo que estemos viendo, a pesar de que a lo mejor no estamos de acuerdo con algunas cosas que están ocurriendo en nuestro alrededor, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria. Y no habrá nada ni nadie que se te quede esto grabado. Mejor que grabado lo vamos a leer, que nos pueda apartar de su gracia y de su amor. Vamos a leer Romanos 8, 31, 31. ¿Lo tienes? Mirad lo que dice la palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, el Señor nuestro. Amén.
sigamos disfrutando de la gracia del Señor. El amor fraternal, saludarnos con un corazón puro, reconocer a los hermanos con agradecimiento lo que están haciendo por ti, teniendo cuidado de escuchar las advertencias que Dios nos hace a través de su palabra y apartarnos de ellas, obedientes a las palabras de ánimo, porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. A ti te digo que me vas a ver. Si quieres la salvación que Dios ofrece, arrepiéntete de tu pecado, como hicimos nosotros un día, porque Cristo tiene poder para perdonar.